noticias, así opina el doctor Enrique Viana. Pasadita a las 8 de la mañana, pero bueno, siempre es el momento para recibir a nuestro querido amigo, el columnista doctor Enrique Viana, formando parte de todo lo que es el equipo humano. Yo hoy estoy solo, pero solo aquí en el estudio, pero Romina está también en su casa en contacto con nosotros, pero bueno, darle la bienvenida a Viana. Buen día. Buen día a ambos, buen día a la audiencia. Bueno, muy bien. Buen día, doctor. Buen día. Enrique, como todos los sábados tenemos a las 8, pasadas las 8:15, tenemos la entrevista central. Hoy será con el director de UTE, doctor Felipe Algorta. A propósito, el tema del día que venimos abordando en esta mañana es el tema a la audiencia, si están de acuerdo con las auditorías. Cada uno de los oyentes ha dado su visión, su posición al respecto, pero nos gustaría, ¿qué pregunta le harías al doctor Felipe Algorta como director de UTE en cuanto también al tema regasificadora? Bien. Sí. Mira, la pregunta es muy sencilla. Le preguntaría si tiene conocimiento de que desde hace ya unos cuantos años existe una denuncia penal iniciada por el doctor Gustavo Salle con respecto a la regasificadora. Y si ese expediente penal ha sido consultado por el directorio de UTE o va a ser consultado por el directorio de UTE para radicar una nueva denuncia, una ampliación de la denuncia en esa denuncia ya presentada. Y me explico un poco. Es en esa denuncia penal que hizo el doctor Gustavo Salle, creo que en el año 2013, voy a dar mi número de teléfono, 099-685402, por cualquier elemento más detallado que quiera el directorio de UTE o el propio director de UTE para saber dónde está esa denuncia penal. En esa denuncia penal, desde el origen de la regasificadora, se dijo que la regasificadora era una estafa, que ya tenía un origen estafoso, diría alguien, ¿no? Un origen presuntamente fraudulento. Entonces sería bueno que el directorio de UTE tomara conocimiento de esa denuncia y la ampliara con todos los otros elementos que ahora se descubren, aunque en aquel momento ya eran muy evidentes, de que la regasificadora, nosotros la habíamos calificado en su momento como la rejodificadora para demostrar que era una gran joda, para que se entienda, porque a veces el lenguaje puede no ser entendido si no se expresa en forma directa. Entonces sería muy bueno, pregunto al señor director de UTE, a ver si el directorio de UTE va a tomar conocimiento de esa denuncia y ampliarla con los nuevos elementos que supuestamente surgen de una auditoría. Por allí la pregunta. Ahora, ¿qué son las auditorías? Mira, las auditorías auditar es un concepto contable que hace a una labor de un contador público que realiza un examen de los números de una empresa o de una actividad económica X. Tiene muy poco que ver una auditoría con aspectos que hacen a si se cometieron delitos o no se cometieron delitos en ocasión de la administración pública. Pongamos de vuelta el caso de la regasificadora. Aquí en el caso de la regasificadora, 2 empresas públicas conforman una empresa privada para eludir la licitación pública y conseguir que de esa manera se haga una licitación privada, manejada por un estudio jurídico, concretamente un estudio jurídico del Partido Nacional, Posadas y Vecinos. Por lo tanto, las implicancias que tiene el nacimiento de la regasificadora, que es obviamente en el gobierno de José Mujica, pero con el estudio Posadas y Vecinos trabajando para José Mujica, fíjense todos los vínculos a los cuales vamos a tratar de hacer una referencia en esta breve exposición. Todos esos vínculos entre el Partido Nacional y el Frente Amplio llevaron a un negocio que es una verdadera estafa, que ha sido una estafa para el pueblo uruguayo. Por eso yo quisiera saber si esto se va a transformar en una ampliación de esa denuncia penal para que la denuncia penal sea desarchivada
y sea investigada como hasta ahora no fue investigada, fue archivada varias veces, porque en el Uruguay vivimos una suerte de estado de corrupción, de estado de impunidad. Estado de corrupción es un concepto que utilizó Mariano Grondona ya por el año 1993 en un gran libro que se llama La corrupción y que todos los uruguayos deberíamos leer para darnos cuenta en el Uruguay en que vivimos hoy. A ello le sumo, por eso no alcanza con auditar. Acá lo que hay que hacer es presentar la situación ante la presunción de delito. Todo funcionario público, conforme al artículo 177 del Código Penal, todo funcionario público que está frente a una situación de presunto delito, que la descubre en ocasión de la función, lo que tiene que hacer es ir al juzgado, a la fiscalía o al juzgado penal a presentar la denuncia. Acá hay una denuncia anterior al código, así que tendrían que ir ante el juzgado penal respectivo. Vuelvo a decir, estoy a las órdenes del señor director de UTE y el directorio de UTE para identificar esa denuncia y para que ellos realicen la ampliación respectiva. En estos días, primera cosa, quizás debimos haber empezado de esta manera, nuestro sentido homenaje al oriental sin par que tuvo estas tierras. Hoy se cumplen años del natalicio de don José Artigas. No hubo y no habrá posiblemente nadie como él que haya pisado estas tierras. Y todos estos temas que tratamos todos los sábados nos demuestran cada vez más lo inigualable que es la figura de don José Artigas. Hemos observado esta semana todos los incidentes vinculados a la actuación de un ministro de Estado, pidiendo determinados favores personales a un funcionario policial en el departamento de Maldonado. Y para nuestra sorpresa, en una suerte de macramé, con una gilet oxidada, un fiscal hace todo un recorte y pega para salvar a ese ministro y para disponer o pedir la formalización de un funcionario policial. Cuando uno lee los hechos, dice, mire, tengo hasta mis dudas que el funcionario policial haya cometido el delito que dicen que cometió, una suerte de abuso de funciones. Pero lo que no tengo duda es que si el funcionario policial cometió abuso de funciones, el señor ministro está muy sospechado de abuso de funciones. Sin embargo, el fiscal se dedicó a hacer ese macramé, a hacer ese recorte para evitar que el ministro fuera siquiera citado a declarar ante una fiscalía. Bueno, este es el Uruguay que vivimos. Es el Uruguay de la política partidaria inmunda, esa política partidaria del acomodo. Esa política partidaria que llevó, por ejemplo, a la senadora Graciela Bianchi a decir que el GACH estaba integrado por Frente Amplistas. Al mismo tiempo que el Partido Nacional, al cual ella pertenece, antes ella fue Frente Amplista, hay que recordarlo, pero resulta que el Partido Nacional está en plenas relaciones carnales con el Partido Chino Comunista. Y eso parece que a la senadora Graciela Bianchi no le importa. Al mismo tiempo que surge una información en el último búsqueda de este jueves, negociación por cargos en la Corte y Fiscalía divide al oficialismo. Pasa que el Partido Nacional que integra a Graciela Bianchi, el señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le estaría ofreciendo cargos a dos frente amplistas, uno para integrar la Suprema Corte de Justicia, nada menos que el fiscal general actual, y otro a una ministra de tribunal también de conocida afiliación frente amplista. Entonces, ¿a qué nos preocupamos si el GACH está integrado o no por Frente Amplista? Cuando el Partido Nacional de la senadora Graciela Bianchi tiene relaciones con el Partido Comunista Chino que dirige la dictadura más sangrienta, esclavista y corrupta del planeta Tierra. ¿A qué nos preocupamos cuando su propio partido está ofreciendo cargos a gente del Frente Amplio? Siguiendo en eso las enseñanzas macabras de Julio María Sanguinetti, porque el Partido Colorado no es inocente en estas cosas tampoco. Cuando en su momento le entregó la educación
al Frente Amplio. ¿Para qué? Para conseguir paz. ¿Qué tipo de paz? ¿Paz social? ¿Paz económica? No, paz política. Para yo poder seguir en el poder, le entrego un pedacito de poder a quien tengo enfrente o a quien aparenta estar enfrente. Porque en definitiva, cuando le entrego un pedacito de poder, nos volvemos socios del poder. Son los juegos del poder, son los acomodos. Ahora, señores, esos juegos del poder, esos acomodos, algunos que tocan el Código Penal en varios artículos del Código Penal, y ya que se habló de abuso de funciones, muchos de estos juegos de poder son abusos de funciones. Bueno, eso no es gobernar. Eso no es patria, ¿eh? No, porque el otro día salió en Búsqueda también un artículo de una antipatria, un tal señor Fernando Santulio, que escribe en una columna en el semanario Búsqueda, donde nos dice, bajo el título La patria casi siempre es la tumba. No, señor, no, señores. Lo que dice el himno nacional es la patria o la tumba, porque dice la patria es algo que está muy por encima de otro tipo de acomodos y de manejos. Esos que hemos descrito rápidamente en estas expresiones. Señores, la patria es el amor por el suelo que pisamos. Eso es la patria. La patria no son los juegos inmundos de la política. No, 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 no. La patria no son los partidos políticos haciendo cosas que rozan el Código Penal varias veces al día. No, señores. La patria es el amor por el suelo que pisamos. Es todo lo contrario a la inmundicia que estamos viendo en la política nacional. Es todo lo contrario a los acomodos. Finalmente, cuando uno observa que por un lado se anuncia que un ministro está en la duda de si cometió o no cometió delito, y por otro lado se dice que el dueño de la justicia, el fiscal general, va a ser ascendido, entre comillas, a la Suprema Corte de Justicia para que no se quede sin trabajo, las sospechas son siempre inmediatas. Los juegos de extorsión, los juegos de estafa a nivel político siguen estando vigentes. También lo dijo Mariano Grondona hace mucho tiempo. Dijo que en la política se estaban dando dos delitos del Código Penal, estafa y extorsión. Ahora, la pregunta final. ¿Cómo es que el Uruguay funciona? ¿Funciona solamente de esta manera? ¿O no funciona? ¿O realmente el Uruguay no funciona y es algo inviable, como nos dijo José Artigas hace ya más de 200 años con sus grandes gestos, muchos de ellos silenciosos? Muchas gracias. Doctor Enrique Viana, tengo una consulta de un oyente. Sí. Dice, la auditoría no es nada lo que tenía que haberse hecho, intervenir. Terminó preguntarle a Viana si intervenir, dice. No, mire, no, acá en la regasificadora era intervenir unos pilotes que fueron colocados en una parte acá del Río de la Plata. Intervenir, no había nada para intervenir. Acá lo que hay que es ir al juzgado penal, buscar el expediente penal respectivo que ya existe y ampliar la denuncia. Y después, lo que hay que pedir, lo que tenemos que pedir todos los ciudadanos, es que existan fiscales y jueces valientes, independientes e imparciales. Y el resultado final, igual, por si vamos a hacer una cuenta, ya que estamos hablando de auditoría, que son aspectos contables, el resultado es igual varios políticos de varios de los partidos políticos presos. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Te escucho. No, te estaba poniendo atentamente, escuchándote, justo me quedó un bache allí. Bien, perfecto. Pero yo creo que el bache nos queda a todos, porque en definitiva, tomando tu palabra, el bache es que estamos muy lejos de eso. Se ha establecido un sistema para que ningún empresario corruptor, ni ningún político corrompido por ese empresario corruptor vaya preso en el Uruguay. Ese es el sistema que vivimos. Como te dije antes, estado de corrupción, estado de impunidad. Doctor Enrique Viana, nos reencontramos el próximo sábado contigo. Gracias, a las órdenes. Te mandamos un saludo cordial. Un beso, un Gracias, abrazo. chao, chao.